bienvenidos a este tren histórico vasco-asturiano, 125 años de la fundación de la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana. A lo largo del itinerario les iremos ofreciendo una breve explicación, un breve comentario de lugares, de aspectos históricos, paisajísticos, ferroviarios, que les permitan comprender un poco mejor esta ruta tan interesante y apasionante que vamos a recorrer hoy. Les habla Guillermo Bas, historiador, y cedo la palabra a Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril de Asturias. Gracias, Guillermo. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos acompañan en este viaje. Es una iniciativa que desde el Museo, por supuesto, apoyamos particularmente y que estamos seguros que va a ser el primer viaje que un camino del futuro a través de esta línea de ferrocarril que hacía tantos años que se hace. Estamos ahora saliendo de Mieres, estamos en el barrio de Santa Marina, que yo conozco muy bien porque viví aquí muchos años. Y pasando por esta vía, pues siempre recuerdo cómo aquí donde estamos, y como también se acordarán, siempre estuvo reservado para la vía del Vasco, porque desde muchos años atrás había un proyecto de hacer la variante del ferrocarril vasco-asturiano trazada a Mieres, en la antigua estación, que finalmente se ejecutó el 9 de noviembre del 88. Afortunadamente la antigua estación de Mieres fue conservada, la conservó el ayuntamiento y ahora el edificio pues tiene lugar de beneficio del casco urbano de la ciudad. Nos puede hablar Guillermo, que por eso es historiador delante y gran conocedor de la historia de esta estación del Vasco de Mieres, que ya pasamos no de la de ahora, que es más peduca que la tradicional, sino de la original, ¿no? La original nacional y que fue reformada varias veces. El proyecto original de la estación, del que vamos a ver hoy el río, claro, que lo conocemos también, ¿no? Y el Vasco precisamente fue uno de los primeros, fue la primera línea de comunicación que, después de lo que hizo Fábrica en Mieres, conquistó la veda. Es decir, el Vasco permitió atravesar la veda, a través del puente cambió de margen del río y permitió la urbanización en buena medida. Y como bien decía Guillermo, el casco urbano de Mieres, y no solo el casco urbano de la propia villa, sino de todo lo que hay alrededor, viene condicionado por las vías férreas. Había varios ferrocarriles mineros que eran los que configuraban toda nuestra realidad hasta hace mucho. El hecho de que, por desgracia, quizás en Mieres ya se está empezando a perder la memoria, o se está perdiendo, de hecho, la memoria de aquellos trenes mineros que son los que permitieron realmente sacar el carbón, que fue la sangre de nuestro desarrollo industrial, ¿no? Aquí tenemos estamos pasando ahora por el depósito de máquinas de Figaredo, que era un sitio muy importante y donde había muchos trabajadores precisamente radicaban aquí en Figaredo, que era una estación importantísima, ya que aquí, como todos sabemos, bajaba el carbón de Huyeras del Turón, que fue un poco, como nos va a contar ahora Guillermo, el origen de esta empresa del ferrocarril vasco-asturiano. Pasamos ahora por el edificio de almacenes y el edificio de la estación de Figaredo, que son dos edificios, el primero proyectado por José Avelino Díaz, el segundo es un edificio de Gorbeña reconstruido por José Avelino Díaz. Figaredo fue terminal del Vasco Asturiano durante 2 años, de 1906 a 1908, como apuntaba Javier, un nudo de comunicación muy importante, con su propio depósito de máquinas, su propio puente giratorio, en tanto que origen de un fuerte tráfico carbonero procedente, por donde estamos pasando más o menos ahora, del ramal que unía Figaredo con el lavadero de la Cuadriella. El primer presidente del Vasco Asturiano es Víctor Chávarri, presidente de la Asociación por el lugar que ocupó la antigua fábrica de aglomerados de la Industrial Asturiana, que era un negocio asturiano, propiedad de José Tartiere, que fue también otra empresa muy importante en el concejo de ayer, hablaremos luego del tema, y que tenía también una vinculación muy estrecha con el Vasco. La siguiente estación es Ujo Taruelo, una ubicación un tanto extraña para que alguien coja el tren. Ujo fue durante más de 25 años la terminal del Vasco. ¿Por qué? Pues porque daba acceso a otro de los principales ramales carboneros, que era el del lavadero de Sovilla, que permitía sacar el mineral de la Sociedad Obrera Española. El edificio actual procede, es de los años 40, de un arquitecto llamado José Cabrera Fontana, y sustituyó al primitivo. Javier nos va a contar algo más de la Obrera Española y del carbón. Sí, en efecto. Y lo primero que tengo que contar es que la estación del Fotanuelo no está en uso, porque si no los de Santa Cruz me matan. Efectivamente, siempre hay una reivindicación histórica, prácticamente desde
siglo empezaron de una manera importante la sociedad industrial asturiana de Santa Bárbara, que todos saben, Gijón sabe, dio nombre a todo un barrio de Gijón, el barrio de Moreda, que poca gente ya del barrio sabe que se llama así, precisamente por Moreda de ayer, porque la empresa se llamaba Sociedad Industrial Asturiana de Santa Bárbara, de las minas de Moreda y fábrica de Gijón. Pero ya hablaremos de ella cuando lleguemos a Moreda. Respecto a la industrial, a la sociedad minera española, tiene una historia para poder estar hablando todo el viaje de ella. Quedémonos con que fue el Coto del Marqués de Comillas, donde estos personajes de nuestra sociedad industrial protagonizaron toda una experiencia, todo un experimento social conocido por algunos como el paternalismo, por ejemplo, del paternalismo empresarial, que esto sería distintivo y que, bueno, entre otras cosas configura el poblado de Bustillo, que vamos a ver en breve, pasaremos en breve al lado de el internamiento del vasco por el Valle del Rioyer, me voy adelantando un poco, permitió, como apuntaba Javier, mejorar las comunicaciones en toda esta zona. Inicialmente, durante algunos años, la estación de Ujo servía como punto de intercambio de viajeros y mercancías de un tranvía de vapor, la famosa máquina de Tartiere, que recorría la carretera desde Santullano, Figaredo, Ujo, Moreda, Cabañaquite, incluso un poco más allá. Tenía un transporte no solo de buscar de carbón, sino formas de mejorar el transporte y promueve la prolongación del recorrido del Vasco con una idea un tanto, vamos a decir, utópica, ¿no? Que era la de llegar desde Ujo a León. Y entonces, a través del ferrocarril estratégico de Ujo-Matallana, Matallana, para ser más exactos, pues se conseguían subvenciones, entre otras cosas. En el fondo yo creo que nunca el Vasco ni Tartiere tuvo intención de buscar la cordillera, que era una obra faraónica, ¿no? Sino que su intención era internarse por este valle para dar salida a sus productos, mejorando este tranvía que iba por la carretera que vemos a nuestra izquierda según subimos. Por ahí había un tranvía de vapor, uno de los más largos de España, además, el tranvía de Santullano a Cabañaquita, también conocido como el Furrón, del que conservamos en el museo un coche de viajeros convertido en ambulancia y una locomotora. Un tranvía muy interesante que ya en el año 35 dejó de funcionar de alguna manera. Y precisamente esta idea del ferrocarril estratégico es la que, a partir de la apertura de la línea en el año 34 y 35, fueron uno de los últimos exponentes de la minería en la cuenca del caudal, cuyo carbón se lavaba a su orilla y durante muchos años, hasta el año 2001 más o menos, se transportó primero por trenes del Vasco Asturiano y después, en la última época, en trenes de Feve. Y hablaremos después del destino y de los itinerarios que seguía ese carbón, que primero iba con destino a la Cirugía Vasca y luego todas las estaciones de la última fase constructiva del Vasco Asturiano, entre Ujo, Moreda en realidad, y Coyanzo, son obra de José Avelino Díaz. Se levanta entre 1934 y 1935 con una arquitectura muy personal, de un gusto neorregionalista. Tienen todas un patrón muy parecido. No hay que olvidar que la arquitectura ferroviaria fue durante mucho tiempo una arquitectura seriada. Se establecía una serie de categorías de estaciones que se iban repitiendo en unos y otros lugares. Vamos a tener ocasión de apearnos de tren. Les sugiero que contemplen este edificio tan precioso de la estación de Moreda, y creo que de tomarnos un café, un pequeño desayuno, por cortesía del ayuntamiento de ayer, al que agradecemos su apoyo en esta iniciativa. Seguiremos después con la explicación cuando estemos en el viaje de regreso. Muchas gracias. Aquí no se puede regular. Aquí viento delante. Claro, en el momento que te mueves, es que se promueve y todo.
trabajo tan peligroso que era pero tan necesario que era el del interventor. Sí, en efecto, la conservación del patrimonio ferroviario no es solo conservar locomotoras y vagones, antes lo conservábamos, lo decíamos, es conservar muchas más cosas. Es como... De eso se trata, que la cosa vaya bien. Gracias. Puente de madera, después hizo un puente de hormigón, que lo hizo Rivera, que duró muy poco porque se lo llevó el río, y después finalmente se hizo el puente actual, que ya tiene prácticamente 90 años, casi 100, sí. Y el puente de la Perra por el que discurría la vía del Peñón, el puente del Peñón que discurría por todo el casco urbano de Mieres, atravesando de este a oeste por la actual calle Manuel Llaneza y comunicando las minas del Peñón con la estación del norte. Mieres todo era ferrocarril. Uno de los conjuntos patrimoniales importantes que atesoran la línea del Vasco, como apuntaba Javier, es el de los puentes. Vamos a cruzar ahora uno de los dos puentes fundacionales que vamos a ver en este viaje, que es el que cruza el río Caudal en Mieres. El otro cruza también el río Caudal, en esta ocasión en Parteayer, en el concejo de Morcín. Este puente que estamos cruzando ahora fue fabricado en Bélgica por los talleres Jamb en la ciudad de Namur en 1906-1905 para la apertura de la línea del Vasco, y es un puente muy similar al de Parteayer, tiene dos tramos de celosía roblonada sobre estribos de sillería, pero siendo iguales o muy similares, van a ver cuando lleguemos a Parteayer que tiene una estructura diferente. En el caso del de Mieres, la vía cruza por la parte inferior, el tablero está en la parte inferior del puente, y en el de Parteayer el tablero se sitúa en la zona superior. La línea del Vasco tiene algún puente más original, hay alguno que fue sustituido, como por ejemplo el de la Pereda, que fue reemplazado en los años 80 por Feve por una estructura más moderna, de acero corté, pero dentro de unos minutos vamos a llegar a la infraestructura más nueva de todos, muy interesante, no sé si bonito o no, eso ya lo dejo a la opinión de cada uno, pero que digamos le da un poco más de carácter. Perdimos un puente histórico, pero ganamos un puente muy, bueno, único, ¿no? Con un aspecto muy peculiar que vamos a cruzar pues dentro de unos segundos. Poco es rentable. En cambio, hay vías, pero he saltado de lado. Hay vías más de trasero y claro, que va a tener 8 metros. Se lava. Vuelve cambiando al museo. Aquí tenemos el puente de la Luisa. Les sugiero que echen un vistazo a la estructura metálica. Tiene una forma triangular, ya digo, muy moderna, pero creo con mucho carácter. No es una obra impersonal. Tienen algo esa tradición ferroviaria en Mieres todavía, gracias a estos talleres que ahora están haciendo, bueno, hacen vías para el AVE, desvíos para el AVE, recuperan material motor y material remolcado. Es decir, que todavía ese patrimonio ferroviario, esa tradición ferroviaria mierense, todavía existe y ahora tiene un papel importante dentro de la economía de esta cuenca. Vamos a llegar ahora a la estación de Ablaña, un enclave minero que sigue siendo todavía enclave minero, gracias a que está prácticamente en ruinas, pero son un ejemplo único, muy raro dentro de la arquitectura ferroviaria española. Lo tenemos aquí detrás, lo que queda ya, de lo poco que queda. El segundo elemento es esta cantina, que sigue siendo un bar, que es un proyecto de José Avelino Díaz, e inmediatamente al lado este pequeño edificio amarillo, que era la antigua estafeta de correos, porque Ablaña era un lugar históricamente de intercambio, lo sigue siendo todavía hoy, de viajeros, por la proximidad entre la estación del Vasco y aquí, tanto la Legión Cóndor como la aviación de Franco bombardeó varias veces. Nuestro querido y recordado Romero, que era de Ablaña, recordaba cómo él, siendo un niño, en un momento dado estaba en la estación y hubo un bombardeo, había un tren de milicianos que por algún chivatazo probablemente alguien quería proyecto de un destacadísimo ingeniero que fue Carlos Fernández Casado. Lo tenemos aquí detrás, un puente que cruza el río Caudal y que, bueno, es un puente quizá un poco ignorado, ¿no? Pasamos al apeadero de la Pereda, en el que existió también una importante derivación minera que funcionó durante 50 años básicamente y que daba servicio a las instalaciones de Hulleras de Riosa, que estaban, se transportaba a vagones del Vasco o también a vagones de
de Norte y de Renfe. Y ahora mismo vamos a cruzar por un punto del que ya no queda prácticamente nada, pero que tuvo también su importancia reciente en la historia del Vasco, que fue la antigua escombrera de Pumardongo. Porque el ferrocarril no solamente transportaba carbón, sino que durante muchos años transportó estéril. Una belleza abrumadora, diría yo. De los paisajes ferroviarios más importantes y más bellos que hay en España, probablemente, a través, siguiendo en todo su recorrido el río Caudal y después, a partir del Salto de Rivera, el río Nalón. Porque, como antes comentaba, el Vasco Asturiano es un ferrocarril que siempre va a aguas abajo. Línea que tiene ese histórico turístico para toda nuestra región, para el Principado de Asturias. Antes podíamos pasar también el puente metálico de la Pereda, que se sustituyó en los años 80 por un puente de tipo Warren moderno, debido al estado que presentaba. Pero que también es una pieza que le otorga singularidad y diversidad a esta colección magnífica de puentes que tiene el Vasco. En los años 20 y tiene dos funciones en la historia y en la explotación del Vasco Asturiano. La primera es la de ofrecer un punto de cruce entre los trenes que circulaban en ambas direcciones, porque vamos siempre en un trayecto de vía única, por 40 años damos la explotación de una cantera de balasto. El balasto sabe que es la piedra que se utiliza para asentar la vía y que el Vasco utilizó, fue poco a poco desgastando la roca en las inmediaciones, lo van a ver en la parte derecha de la vía. Vamos a reproducir ahora mismo exactamente la maniobra que, según la consigna inicial del Vasco, se realizaba en este punto. Decía la consigna que los trenes tenían que llegar a Peñamiel, detenerse, parar e inmediatamente reanudar la marcha. No había una parada comercial, sino que simplemente el maquinista estaba obligado. Tiene todavía los restos del andén y nada, vamos a parar un segundo, literal, en el lugar donde lo hicieron los trenes durante muchos años, para reanudar la marcha. Les aconsejo que echen un vistazo a la estación, que aunque está en ruinas, es un ejemplo de arquitectura ferroviaria de inspiración regionalista realmente interesante. Dentro de esa colección de edificios del Vasco Asturiano, Peñamiel para mí es uno de los más interesantes, sin duda. Pues como decía la consigna, paramos el tren, frena el tren y ahora mismo reanudamos la marcha en dirección a la siguiente estación, que es Parteayer. Estamos ya en el concejo de Morcín. Esta expresión de para menos el tren en Peñamiel, el puente estaba hecho con los restos del cable flotante de Mariana, aquel cable flotante tan conocido que en esa bocamina de Mariana magnífica que está al lado del Plaza del Pozo Barredo. Y acababa el folleto en negrita con la siguiente frase: viajar por el ferrocarril del Vasco es una constante y variada impresión de belleza. No puedo estar más de acuerdo con esa expresión, que me parece afortunadísima y que voy a repetir muchas veces. Este es un folleto que el museo adquirió hace muy pocos días a un anticuario de Madrid, y que es un folleto precisamente que se hizo cuando se inauguró la línea Coyanzo en 1935, cuando se abría esta. Estamos llegando ahora al apeadero de Parteayer, en el que no podemos bajarnos por cuestiones imponderables, pero debemos, gracias a la amabilidad del Ayuntamiento de Morcín, y le cedo la palabra al ilustrísimo alcalde del Ayuntamiento, al que agradezco su ayuda y su presencia aquí. Gracias. Y esta parte pues también se mantiene. Es una de las grandes ventajas que tiene esta línea. Es una línea en la que no se estorba nadie, un tren turístico no estorba nadie porque no hay circulaciones, pero está perfectamente mantenida. Por lo tanto, aquí es el sitio ideal para hacer cualquier cosa de esta, porque aquí puede prácticamente hacer lo que quiera. El paisaje mucho propósito de Mieres, no voy a caer aquí yo en localismo, siento de Mieres, que es el puente de Parteayer que estamos cruzando ahora mismo, muy similar al de Mieres, con una estructura metálica de principios del siglo XX, reparado por Madrid hace unos años y muy bien conservado. Y ahora mismo, justo después del puente, vamos a pasar por el lugar en el que estuvo originalmente la estación de Parteayer, una estación muy pequeña, un pequeño apeadero.
colaboró en ella, que es la de recuperación de la locomotora por VA8, una locomotora que circuló por esta línea y que está en estado de marcha, estaba pendiente de los últimos papeles de homologación. Claro, pues esto de las homologaciones es muy largo y muy entendido, y que tiene uno de los destinos lógicos. Los tan famosos, la serie 2300 para los remolques, son fundamentales a la hora de entender, algo que Javier nos va a explicar, a la hora de entender la modernización y la supervivencia de la red de vía estrecha del norte de España, que es una auténtica joya tomada en su conjunto, sin parangón en toda Europa occidental. Estos remolques, a partir de los años 80, quedan sin esa función original cuando los automotores van son modernizados, y pasa una primera reforma en la que se convierten en coches de viajeros. Esos coches de viajeros, FEVE los utiliza pues en diferentes cometidos, algunos de ellos muy conocidos, como por ejemplo el tren del Espiragües, que acompaña al descenso del Sella, o en esta misma vía una iniciativa que todos los vieneses recordamos con un enorme cariño y que desgraciadamente se perdió, que era el tren de madera, que todos los años, el día de Covadonga, unía, precisamente salía por este trazado, unía Mieres con Llanes. Punto que dio una segunda vida a este ferrocarril, cuando ya el transporte de carbón en San Esteban de Pravia había prácticamente desaparecido. El transporte de carbón para cargar en barcos de cabotaje y llevarlo a la industria siderúrgica y a la industria general del País Vasco sobre todo. Y entonces esta instalación de la térmica aquí justo ahora le dio una segunda vida al ferrocarril durante prácticamente casi 40 años, porque bueno, ya la descarbonización progresiva hizo perder este tráfico que fue en su día tan importante. Estamos en otro concejo nuevo, por lo tanto, el concejo de Ribera de Arriba, ya digo, también muy importante para el ferrocarril y para el ferrocarril pues también muy importante. Aquí están poniendo los vagones del carbón, el basculador aquí. El día 21, el próximo sábado, tenemos una visita aquí a la térmica. Ya está cerrado ya. Ya, no, ahí no llegamos. Son 45 plazas. Eran menos, sí. Ahí no llegamos a tiempo. Vemos esta térmica y la otra, la de que está al lado ya del río, de ciclo combinado. Las dos. Y bueno, después los poblados que hay, Sí. obreros. Vasco, insisto, tenía era una línea diseñada para bajar el carbón de la cuenca del caudal a San Esteban de Pravia. No despreció este tema de los viajeros, y yo creo que también por acercar el ferrocarril a sus promotores y a los novetenses, y hizo el famoso ramal de Fuso de la Reina, que pasaremos en el puerto, que es la que está al lado del Buso, de Fuso de la Reina a Oviedo, un ramal de 13 kilómetros, que permitía comunicar tanto el río de San Salón como la zona del caudal y Collazo con Oviedo de manera directa a esa estación que hemos mencionado anteriormente, esa estación peculiar de Vasco de Oviedo, ya recordado. O sea, como echaron que hacer unos botes de coñac. Pero ahora que es como más escalilla, después de echando la partida con los mares y la copa. Ya ponen los camioneros para ir a comer. Sí, los coñados eran así. Ha cambiado la gente no bebe tanto por antes era joven, así que una pila cachada. Ahora vas con 50 euros son 8.000 y pico pesetes. Y antes con 8.000 la hacías. Ya desaparecido, que era una cabina de enclavamientos elevada de gusto racionalista, proyectada también por Rodrigo Bustelo, y en cuyo lugar se levanta ahora mismo un pequeño apeadero moderno con un andén en el que creo que vamos a poder parar y no sé si creo que también bajarnos del tren, y con ello entramos ya también en el último concejo por el que discurre este viaje, que ha sido la operación Cinturón Verde de Oviedo. Se modificó el acceso del Vasco, que pasó a realizarse directamente de Trubia a Oviedo a través de la antigua línea de Renfe, que fue cambiada, estrechada y convertida a vía métrica. Y ahora vamos a entrar en el túnel del triángulo de Fuso para salir a la estación de Ripuero.
Y estos eran unos enclavamientos que desarrolló la empresa Adaro, una empresa asturiana, copiando descaradamente, primero con licencia y después sin ella, a unos enclavamientos de una empresa alemana, ¿no? Pero bueno, así, pero después lo desarrolló Adaro, incluso los vendió, porque esa empresa llegó a tener cierta actividad y vendió ese tipo de enclavamientos, como el que se probaron aquí en el Vasco y en otras líneas asturianas, a otras líneas españolas, como Correa Ablino. Esa prototecnología asturiana de los años 30, sobre todo, pues se mostró. Este no vino, pues te faltó. Sí, puede ser que quieras salir. Ya somos por algún lado. No me escapes de aquí. Ya somos por algún lado. No lo sé, porque billete llevaba. Sin billete no iba nadie. No. Sin billete no iba nadie. Hombre, sí, que robando igual hay un momento que robando la ficha. No sé cuándo. Que cogía de nosotros, pero. Mira, si no apareció, no apareció. Siempre pasa algo. No se presentó. Así no tendría que dar un descuento. Un viajero aquí. Que no sabía si podía, porque tenía la suegra ingresada, como 89 años, estaba bien, según el desenlace que tengas, y oye, bueno, si te dejan la de las 10 veces una historia, mira, que de un morcillo de leña, hay cosas que nunca sabes, o venía para acá y cuando no venía con el coche, que ibas a tirar los hermanos, repartiendo bolsas y billetes, y no sé cuánto, se quería con la memoria. Ya pensaba yo, digo, ¿qué tal? Estamos cumpliendo. Que está grabando todo el recorrido. La verdad que el tramo es que el paisaje que tiene la varias veces. Cansa más que el eso sí, también lo disfrutan. Espera, que no, que le vemos. Pues es guapísimo, un inventario del patrimonio histórico industrial en el que se incluyeron muchas de las estaciones, un inventario que colaboramos algunas personas desde entonces, y esto permitió que muchos de los edificios ferroviarios asturianos estén inventariados. Incluso alguno tiene alguna figura más importante de protección. Eso posibilitó que cuando los últimos intentos de derribo de edificios de importancia singular se hayan podido paralizar, por lo menos no se hayan atrevido a ejecutar esos derribos. Es verdad que todavía queda mucho por ahí. De resurgimiento, de gestión pública, a la actualidad de gestión privada, y durante muchos años la presencia de esa fábrica de armas, junto con la condición de Trubia como cabecera de una cuenca minera, que era la del río Trubia, que se extendía hacia Quirós por una parte, con un desarrollo industrial relativamente temprano, desde el último cuarto del siglo XIX, y hacia Teberga por la otra, con un desarrollo un tanto más tardío, durante los años como tras de vapor en serie. Asturias, por desgracia, tuvo y tiene una economía basada sobre todo en la producción de materias semi-elaboradas, vamos a decirlo así. Es decir, aquí hacemos el acero para que otros hagan las lavadoras, por decirlo de una manera. Y las lavadoras son las que dan el valor añadido. Y
Y es curioso que siendo una de las zonas de España con mayor red ferroviaria, nunca hayamos tenido una industria ferroviaria digna de tal nombre. Hubo algunas empresas artesanales, alguna empresa que intentó hacerlo pero que no lo consiguió, pero nunca hubo una gran factoría ferroviaria que aquí siempre estuviera desarrollada. Llegó a ser una realidad, así que lleguemos a Trubia tiene un simbolismo, digamos, por partida doble con este viaje que realizamos. Aquí estamos en Trubia, ahora con la segunda estación. Hay que fijarse a la derecha, en sentido de la marcha, el antiguo puente sobre el Nalón, puente de la Compañía del Norte, un puente magnífico, fantástico, que todavía se conserva, que era por donde entraba la vía ancha del ramal de Oviedo a Trubia. Ese puente que vemos ahí a la derecha, que es un puente absolutamente fabuloso y durante muchísimos años sirvió precisamente al ramal de Oviedo a Trubia, y que recomiendo, si nadie lo conoce, recomiendo verlo de cerca. Es una obra fabulosa de nuestra arquitectura del hierro. Quizá todavía no todo puesto en valor que requería. Guillermo nos podrá decir quién es el constructor, si es que realmente se sabe. Sí, procede de una de las casas francesas más afamadas en la construcción de puentes, que es Finchley, radicada en el norte del país, que hizo locomotoras también para España, pero fue una constructora de este tipo de infraestructuras de las más importantes de Europa. Siempre hablamos de IFE, que tuvo ejemplos muy importantes en Asturias, pero tenemos otros como Finchley, que nos dejaron un legado muy importante. Pues nada más, bienvenidos a Trubia. Mira las cajas con las bolsas. Primero la charla. Thank you.